Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 9, mes 1, Génesis capítulo 20. Abraham vuelve a caer en el mismo pecado que ya había cometido antes en el capítulo 12, donde mintió diciendo que Sara era su hermana, y se aplica lo dicho ahí, es decir, que esto contrasta fuertemente con la actitud que tuvo Jesucristo, porque lo que hizo Abraham fue exponer a su esposa a que incluso otro hombre intimara con ella o la tomara como esposa para sí, con tal de salvar su vida y sus propiedades. En cambio, Cristo se dio a sí mismo para que su esposa, la Iglesia, pudiera ser salva. Entonces ahí vemos fuertemente ese contraste y es claro que hay un pecado con el que Abraham luchaba y que se resume en tratar de buscar soluciones humanas o carnales ante sus problemas en lugar de recurrir al Señor y confiar en Él. Esto acá tenía una complejidad adicional y es que esta mentira ponía en serio peligro el nacimiento de Isaac y en esto Abraham obró con ligereza y negligencia. El hecho de que salga narrado esto no significa que Dios lo aprueba, pero sí nos muestra que el Señor tuvo compasión, a pesar de lo que hizo Abraham, pero por el pacto que había hecho con él, tuvo misericordia de no pagarle a Abraham como se merecían sus obras y de resguardar el cumplimiento de su promesa. Incluso el Señor dice que Abraham es un profeta en el versículo 7, que finalmente ora por el rey Abimelec, de quien el Señor tuvo compasión y volvió a dar fertilidad a las mujeres de su pueblo, ya que a causa de esto Dios había cerrado la matriz de ellas, es decir, no podían concebir hijos. Capítulo 21. Desde el versículo 1 al 7, el Señor cumple la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham, y ese hijo es el que cumple de manera inmediata esta promesa, pero en esto es una sombra de Cristo, quien también va a descender de Abraham, y en Cristo, en esa simiente, serán benditas todas las naciones. Ahora bien, dice Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, esto es, a su descendencia. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fin de la cita. Entonces, notemos que la misma Biblia interpreta esta historia para nosotros y la está relacionando con Cristo, quien es su cumplimiento definitivo y verdadero, el último y definitivo Isaac. Y es el poder de Dios el que trae a existencia a Isaac y el que obra tanto en Abraham como en Sara, ya que Abraham tenía 100 años y Sara solo unos pocos años menos, así que queda claro que solo el Señor podía hacer que esto ocurriera. En el versículo 4 vemos que Abraham circuncidó a Isaac, cumpliendo así el pacto que el Señor le ordenó guardar para que él pudiera heredar las bendiciones prometidas. Notemos también que los tiempos de Dios son muy particulares, ya que esto ocurrió 25 años después del llamado que el Señor hizo a Abraham en el capítulo 12. En todo ese tiempo, Abraham debió esperar en fe, y con eso nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Desde el versículo 8 vemos que luego del nacimiento de Isaac se produce la expulsión de Agar e Ismael, ya que Dios reafirma que el pacto y sus bendiciones se expresarán por medio de Isaac en el versículo 12. Y esto es de toda relevancia, porque acá también se aplica la analogía de Agar y Sara que veíamos en Gálatas capítulo 4, y sabiendo que Agar representa a la esclava, refiriéndose a aquellos que viven bajo la ley, identificados por Pablo como la Jerusalén terrenal, es decir, los judíos que se negaban a reconocer a Cristo como el Mesías y querían ser salvos a través de la ley, por su propia justicia, mientras que Sara es la madre espiritual de aquella descendencia de esa misma naturaleza espiritual que tiene Abraham, y esa se refleja en la nueva Jerusalén. La Jerusalén de arriba es libre, dice Gálatas 4:26, y es madre de todos los creyentes. Tal como Ismael acosó a Isaac, así los judíos incrédulos asediaron a los creyentes en Cristo al punto de perseguirlos hasta la muerte. Esto se traduce en que Abraham debe expulsar a Ismael y Agar, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre, según Gálatas 4:30, lo que en el sentido más profundo apunta a que los que pretenden ser salvos por las obras de la ley no recibirán la redención junto con los que son de la fe en Cristo. Aún así, vemos cómo el Señor bendice a Ismael por el hecho de ser hijo de Abraham, por compasión a este patriarca. Luego, desde el versículo 22, vemos que el conflicto entre Abraham y Abimelec nos recuerda que Abraham no alcanzó a ver cumplida la promesa en cuanto a la tierra, ya que, según testifica Hebreos 11, Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso dice en los versículos 9 y 10. Luego en el versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fin de la cita. Es decir, por una parte, nos sirve de ejemplo sobre lo que significa vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, mientras esperamos en fe que Dios cumpla su promesa, y por otra parte, apunta al verdadero cumplimiento de esta promesa, y es que Abraham heredará el mundo, como dice claramente Romanos 4:13, y así todos los que son sus hijos espirituales, esto es, por la fe. Y esto es así porque la verdadera simiente de Abraham, a quien fueron hechas las promesas, es decir, Cristo, cumplió perfectamente la condición del pacto de circuncisión para que Abraham y su descendencia pudieran heredar las promesas. Así, Abraham murió sin poder tener una patria terrenal, pero porque buscaba la celestial, que es eterna, según nos dice Hebreos 11:16. Y en medio de este conflicto con Abimelech, Abraham invocó el nombre del Señor, como vemos en el versículo 23, y esperó en él. Capítulo 22. Por otra parte, vemos el sacrificio que Dios ordena a Abraham, que desde siempre fue una prueba, ya que el Señor nunca ha requerido sacrificios rituales humanos. De hecho, es algo que Él aborrece. Él estaba probando la fe de Abraham, y no solo eso, estaba haciendo una promesa más allá, la cual se refleja en lo que dice Abraham. En el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. No solo eso, el patriarca creía que volvería con Isaac a sus siervos luego de subir al monte, como vemos en el versículo 5, lo que según el libro de Hebreos expresaba la fe de Abraham en la resurrección. Hebreos 11:19. Por tanto, en estas dos declaraciones de Abraham se manifiesta su fe en el Evangelio, ya que creía que Dios proveería un cordero para el sacrificio y creyó también en que Dios resucita a los muertos. Cuando Abraham, en el ejercicio de su fe, decide matar a Isaac, según la orden de Dios hasta ese momento, él ya tiene listo el cuchillo para degollarlo, pero el ángel de Jehová, quien es Cristo preencarnado, dio voces, es decir, le gritó desde el cielo para que no matara a Isaac. Esto es sumamente relevante y hermoso por lo siguiente. El Padre quiso quebrantar a su Hijo Jesús y lo sujetó a padecimiento, dice Isaías 53, finalmente haciéndole pagar por el pecado de todos nosotros, para que la descendencia de Abraham, que somos justamente nosotros, reflejados en Isaac, que está ahí en el altar del sacrificio, no tuviéramos que morir. Entonces, en resumen, Cristo ordenó que Abraham detuviera el cuchillo para que no cayera sobre Isaac, pero el Padre Celestial no detendría ese cuchillo, es decir, su ira, sobre Cristo, sino que derramó su copa sobre él, y él recibió el castigo por nosotros, para que no tengamos que pasar por él. Entonces nos vemos representados en Isaac, ya que por medio de la fe somos hijos espirituales de Abraham, dice Gálatas 3:7. Debemos dar gracias a Dios por esa libertad de la muerte. Una vez que esta explicación de Cristo termina, Abraham descubre que hay un carnero que está listo para el holocausto, cumpliendo así el Señor en ese momento con la provisión de un carnero, promesa que apunta a lo que haría en Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. De ahí también proviene el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Jehová proveerá, que como alguien decía, no tiene que ver con creer que Dios proveerá un Ferrari, sino que más bien el Señor proveerá el Cordero para el sacrificio, y ese es Cristo. Es maravilloso ver que Jesús, que estaba allí presente, estaba viendo dos anticipos de su venida, el Cordero del sacrificio y también Isaac, quien era hijo de Abraham. Una última palabra sobre esto. Aunque finalmente no fue sacrificado, Isaac anticipó a Cristo en su obediencia, ya que fue voluntariamente al sacrificio, aun cuando ya tenía suficiente fuerza como para librarse de su padre anciano, lo que se comprueba al ver que podía cargar la leña subiendo la pendiente de ese monte. Esto también nos enseña acerca de los niveles de cumplimiento. El Señor, cuando profetiza algo, suele cumplirlo de una manera inmediata cuando lo promete, pero ese cumplimiento inmediato es una sombra de otro cumplimiento que es definitivo y que viene después de eso, y que apunta también a Jesús. En los versículos 16 al 18 vemos que debido a esta fe de Abraham, el Señor reafirma la promesa de la multiplicación de la descendencia y de que en su simiente serían benditas todas las naciones, lo que se cumple en Cristo, como ya hemos visto en Gálatas 3:16, y en el numeroso pueblo de los redimidos por medio de la fe en Él, tanto judíos como gentiles. Salmo 9, del 1 al 12. Nuestra actitud al acercarnos al Señor debe ser de una alabanza que envuelva a todo nuestro ser, donde conscientemente nos propongamos acordarnos de todas sus obras y maravillas y alegrarnos ante su presencia. Nuestra confianza debe estar en que el Señor reina sobre todo, domina sobre las naciones, y estas cosas son dignas de que nos maravillemos, pues podemos confiar en un Dios que está sobre todas las cosas y ejerce su soberanía. Él guía la historia y no permitirá que su plan sea frustrado.
también nos habla de que el oprimido y el afligido que claman a Él son escuchados. Otra razón para llenarnos de esperanza, pues este Dios soberano es también misericordioso y compasivo. Entonces podemos acudir a Él en nuestra necesidad. Podemos presentarnos ante el Señor y encontrar respuesta para aquello que necesitamos. Proverbios 2, versículo 16 en adelante. La sabiduría que hemos buscado, por la que nos hemos esforzado en obtener usando los medios que Dios dispone según los versículos anteriores de este capítulo, nos protege del mal, destacando también que nos guarda de la mujer ajena. Quienes se sumergen en el pecado sexual finalmente evidencian estar bajo el juicio de Dios, como vemos en este pasaje. Desde el versículo 20 al 22 vemos que en contraste con esta senda de perdición se hace una profecía que vemos reflejada en el resto de la Escritura. Dice: los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El diseño del Señor no es que nosotros vivamos en la eternidad como en las nubes, flotando sin más, sino que heredaremos la tierra, algo que encontramos abundantemente en toda la Biblia y lo vemos repetirse mucho en los Salmos, como el Salmo 37, por ejemplo, que lo señala con gran claridad, teniendo su cumplimiento final en Apocalipsis 21, donde Juan tiene la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, mientras que los rebeldes del Señor serán cortados de ella para siempre. Mateo 7. Desde el versículo 15 al 19 somos exhortados acerca de los falsos profetas y el criterio que da el Señor es bastante simple y aún así muchos se niegan a seguirlo, consistiendo en ver los frutos de los falsos profetas. Dice el versículo 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. En primer lugar, debemos atender a lo que cree y predica ese profeta, ya que si no se refleja una sujeción y fidelidad a la palabra de Dios, no hay nada más que seguir analizando. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero también debemos atender a sus obras, como dice Hebreos 13:7, que nos llama a considerar el resultado de su conducta. Y acá se refería a los pastores. Bajo este análisis tenemos el parámetro de aquellos que vienen a nosotros, ya sea para entender que son verdaderos o falsos maestros. Y en esto es importante notar que los falsos no se presentan como tales, sino con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, como dice el versículo 15. El apóstol Pablo se despidió de los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 20, y les advirtió que de entre ellos mismos se levantarían lobos rapaces que no tendrían compasión del rebaño, lo que nos llama a tener sumo cuidado de no dormirnos, sino estar atentos y analizar según el criterio que el Señor nos da en la Escritura, sabiendo que aquellos que no dan buen fruto serán cortados y echados en el fuego. Versículo 21 al 23. En relación con lo anterior, Jesús aclara que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es importante notar las cosas que se enumeran. Habrá muchos hacedores de milagros y que echaban fuera demonios, y en aquel día irán a Jesús y le presentarán todo lo que hicieron en su nombre. Se puede notar que no eran personas pasivas ni negligentes en cuanto a las actividades religiosas, sino que efectivamente hacían todas estas cosas e incluso invocaban el nombre de Jesús al hacerlas, y con eso se engañaban a sí mismos porque sus corazones realmente estaban lejos del Señor. Y por ello es que Jesús, lejos de recibirlos, los expulsará, llamándolos hacedores de maldad. Por tanto, no basta hacer cosas en nombre de Dios, sino que se debe conocer a Dios, y esta es la vida eterna según Juan 17:3, y ese conocimiento de Dios se traducirá en una vida transformada por el poder del Espíritu, no una que anda en tinieblas haciendo maldad. Versículos 24 al 29. Vemos la parábola de los dos cimientos que funciona como una conclusión de esta sección y nos da el parámetro. No solo debemos oír, sino hacer aquellas cosas que el Señor nos enseña, así como aquel que construye la casa sobre la roca. No es solo el que oye, sino el que hace lo que el Señor ha ordenado. Quizá alguno se contenta y engaña con solo oír, pero la misma Escritura nos dice en Santiago 1, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Son aquellos que entonces llevan a la práctica y se esfuerzan por obedecer estas palabras quienes resistirán la inundación, la lluvia, los ríos y los vientos, es decir, las pruebas y en último término el juicio final. Aquellos que no sigan este camino, por más que hayan oído, por más que se hayan expuesto a videos, prédicas y muchas cosas, serán arrastrados en la hora de la prueba y del juicio. Entonces cuidémonos y tengamos la palabra de Dios en la más alta estima.